Bien, vamos entonces a nuestro libro. Antes de empezar, felicitar a todas esas escritoras y en medio de esto a Isabel Allende, que gracias a su talento, a su valentía también de poder dedicarse a un oficio complicado que se hace cuesta arriba, ha podido como desarrollar y regalarnos toda la obra que nosotros ahora estamos leyendo. Así que para ellas un reconocimiento. Lo habíamos ya comenzado con Alejandra Pizarnik al inicio de la reunión y también con Cristina Pérez Rossi, su testimonio de cómo logró ser o cómo llegó a ser escritora. Así que bueno, con ese preámbulo entonces vamos a dar inicio, nada más un breve resumen el día de hoy de lo que habíamos leído la última vez y entramos de lleno a la lectura del capítulo 12. Así que bueno, entonces denme un momento nada más, voy a ubicarme en el resumen. Bien. Estamos en el capítulo 11, ¿no? Bien, listos. Ahí les voy a compartir pantalla para poder iniciar. Habíamos entonces leído esta primera parte del capítulo 11, donde habíamos visto cómo Alba ha crecido, estaba recluida, acordémonos de ahí en una protesta universitaria, y después retomábamos este episodio trágico que tiene con Esteban García, ¿no? El abuso que ella sufre, esta escena de violencia bastante impactante, y luego de eso habíamos ya comenzado con la lectura hasta terminar el capítulo y habíamos iniciado con el capítulo 12. Voy a leerles un resumen entonces de lo leído anteriormente. Esto está basado en el resumen de Esteban Jodlado y Natalia Bouquet, que nos han venido acompañando durante todo este tiempo. Dicen ellos, después de la toma que termina pacíficamente cuando los obreros levantan la huelga, Miguel vuelve a frecuentar a Alba y retoma su romance. Los muchachos improvisan una cama en el sótano de la casa de la esquina y pasan ahí largas jornadas de amor durante más de un año. Durante ese periodo, Miguel se convence cada vez más de la necesidad de establecer una guerrilla armada para hacer la revolución y comienza a entrenarse en el uso de armas de fuego. Alba quiere apoyarlo en su lucha política, pero él le responde que no hay lugar para aficionados en la revolución armada. Son tiempos de cambio para Chile. El Partido Socialista cuenta con mucha popularidad y Jaime sabe que ganarán las elecciones, puesto que él mismo, candidato, una referencia a Salvador Allende que no aparece con nombre y apellido en la novela, se lo dijo. Los ánimos están exaltados. Los jóvenes de cada partido andan en bandas atacando a sus contrincantes políticos y, mientras tanto, la extrema izquierda descree que un socialismo democrático pueda significar una revolución, por lo que siguen fomentando la lucha armada. Cabe destacar que estamos en el año 60, en los años 60, 1960 en Chile, estamos en la época de transición hasta llegar al gobierno de Salvador Allende. Y como habíamos dicho, y esto algunos analistas lo refieren muy bien, cuando se habla de manera genérica, candidato, el presidente, la capital, justamente se toma el acento en el contenido más simbólico que político. Si bien sabemos nosotros que el realismo mágico trabaja sobre lo político, cuenta las historias de nuestros países, de nuestras repúblicas, todas las revueltas sociales que han habido, no toma un partido claro la narrativa, precisamente por esto, por lo genérico de los nombres. A lo que me refiero es que podemos nosotros seguirnos encuadrando en medio de que sabemos la referencia a qué presidente es, aún estamos en el ámbito de la ficción. Es decir, el candidato puede ser cualquier candidato. Un día, continúo con el resumen, Alba se acerca a Jaime y le pide ayuda, puesto que la hermana de Miguel está muy enferma. Jaime se muestra reticente, puesto que no confía en el novio de su sobrina, por quien siente celos y una distancia política insalvable. Sin embargo, acepta ayudarlos y los acompaña al barrio bohemio donde su hermana vive en un altillo. La hermana de Miguel es Amanda, a quien Jaime no ha visto en los últimos 20 años. De la joven gitana de cabellos revueltos queda solo una sombra maltrecha y convulsa. Amanda muestra todos los síntomas de una adicta y Jaime manifiesta que la única forma de salvarla es internándola y realizando un programa de cura para las adicciones. Con ese último encuentro, su amor por Amanda se desdibuja definitivamente y su soledad se hace completa. Y bien, entramos entonces así al capítulo 12, que se llama La conspiración, interesante título,
Y Esteban y Natalia nos dicen lo siguiente. Los socialistas ganan las elecciones y el candidato, que es la representación ficcional de Salvador Allende, ocupa la presidencia de Chile. Esa noche los conservadores se esconden en sus casas con miedo a que una horda de trabajadores empoderados los vaya a buscar, destruya sus propiedades y tome sus riquezas. Pero nada de esto pasa. Los obreros se manifiestan durante toda la noche de forma pacífica y disciplinada. Esta escena, recordemos, tan significativa de todas las clases sociales más populares saliendo por las calles, inclusive atreviéndose a ingresar a lugares donde antes solamente eran reservados para la burguesía o para la clase mucho más pudiente de ese Chile, ahora pueden ellos también ser parte de esa sociedad. Sin embargo, como vamos a ver, la alegría dura poco, porque serán después estos mismos los que serán vistos como extranjeros. Entonces, es interesante el cambio y la momentaneidad de esa noche, el festejo. Continúo. Ya desde el día siguiente, los conservadores se reúnen clandestinamente, encabezados por Esteban Trueba, con miembros del ejército y representantes del gobierno estadounidense para planificar cómo desestabilizar al gobierno. El general Hurtado les dice que siempre podrán recurrir a las armas, pero Esteban Trueba desestima un golpe militar, de momento, pues considera que con tumbar la economía será suficiente para que el pueblo destituya a su líder. A los representantes de Estados Unidos les agrada esta idea, puesto que quieren desprestigiar las ideas marxistas, y nada mejor para conseguirlo que ver fracasar a un gobierno socialista por su propia incapacidad de gobernar. De esta manera, desde el primer momento, la oligarquía y los sectores conservadores ponen sus fortunas al servicio de la destrucción del gobierno. Y sobre todo habíamos visto también la influencia de la prensa, que, como bien sabemos, nunca es completamente imparcial, probablemente no pueda nunca ser completamente imparcial. Está llena de intereses. Bien, hasta ahí hemos llegado. Leo nada más donde nos habíamos quedado, decía el texto. Créanme, caballero, replicó el senador Trueba en esta reunión donde están. Yo conozco este país, nunca acabarán con la libertad de prensa. Por lo demás, está en su programa de gobierno. Ha jurado respetar las libertades democráticas. Lo casaremos en su propia trampa. El senador Trueba tenía razón. No pudieron sobornar a los parlamentarios y en el plazo estipulado por la ley la izquierda asumió tranquilamente el poder y entonces la derecha comenzó a juntar odio. Bien, y ahí continuamos con la lectura de este capítulo tan interesante. Al final tendremos el análisis del capítulo 11 y de este que vamos a acabar de leer ahora. No sé quién quisiera apuntarse, estamos pocos, así que probablemente no sé quién quisiera iniciar con la lectura. Podría dar quizá yo una pauta de inicio, después no sé si alguien más se apuntaría para ahora. Gracias, Alexao. Irma, gracias, mamá. Listo. Genial. Bien, estamos cuatro, sí, suficiente. Avanzamos. Bien. Listos, entonces les voy a proyectar pantalla, vamos a continuar con la lectura, se está poniendo muy interesante y estamos llegando al final de nuestra novela, así que ahí vamos. Nada más les proyecto pantalla de donde nos habíamos quedado. Arranco yo y de ahí le paso la posta a Alexao. Ahí van a poder ver la pantalla, listos. Seguimos entonces. Después de la elección, a todo el mundo le cambió la vida y los que pensaron que podían seguir como siempre, muy pronto se dieron cuenta que eso era una ilusión. Para Pedro III García el cambio fue brutal. Había vivido sorteando las trampas de la rutina, libre y pobre como un trovador errante, sin haber usado nunca zapatos de cuero, corbata ni reloj, permitiéndose el lujo de la ternura, el candor, el despilfarro y la siesta, porque no tenía que rendir cuentas a nadie. Cada vez le costaba más trabajo encontrar la inquietud y el dolor necesarios para componer una nueva canción, porque con los años había llegado a tener una gran paz interior y la rebeldía que lo movilizaba en la juventud se había transformado en la mansedumbre del hombre satisfecho consigo mismo. Era austero como un franciscano. No tenía ninguna ambición de dinero o de poder. El único manchón en su tranquilidad era Blanca. Le había dejado de interesar el amor sin futuro de las adolescentes y había adquirido la certeza de que Blanca era la única mujer para él. Contó los años que la había amado en la clandestinidad y no pudo recordar ni un momento de su vida en que ella no estuviera presente. Después de la elección presidencial,
vio el equilibrio de su existencia destrozado por la urgencia de colaborar con el gobierno. No pudo negarse porque, como le explicaron, los partidos de izquierda no tenían suficientes hombres capacitados para todas las funciones que había que desempeñar. Soy un campesino, no tengo ninguna preparación, trató de excusarse. No importa, compañero, usted por lo menos es popular. Aunque meta la pata, la gente se lo va a perdonar, le explicaron. Así fue como se encontró sentado detrás de un escritorio por primera vez en su vida, con una secretaria para su uso personal y a sus espaldas un grandioso retrato de los próceres de la patria en alguna honrosa batalla. Pedro III García miraba por la ventana con barrotes de su lujosa oficina y solo podía ver un minúsculo cuadrilátero de cielo gris. No era un cargo decorativo. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta la noche y al final estaba tan cansado que no se sentía capaz de arrancar ni un acorde a su guitarra, y mucho menos de amar a Blanca con la pasión acostumbrada. Cuando podían darse cita venciendo todos los obstáculos habituales de Blanca, más los nuevos que le imponía su trabajo, se encontraban entre las sábanas con más angustia que deseo. Hacían el amor fatigados, interrumpidos por el teléfono, perseguidos por el tiempo que nunca les alcanzaba. Blanca dejó de usar su ropa interior de mujerzuela porque le parecía una provocación inútil que lo sumía en el ridículo. Terminaron juntándose para reposar abrazos, como una pareja de abuelos, y para conversar amigablemente sobre sus problemas cotidianos y sobre los graves asuntos que estremecían a la nación. Un día Pedro III sacó la cuenta que llevaban casi un mes sin hacer el amor y, lo que le pareció aún peor, que ninguno de los dos sentía el deseo de hacerlo. Tuvo un sobresalto. Calculó que a su edad no había razón para la impotencia y lo atribuyó a la vida que llevaba y a las mañas de solterón que había desarrollado. Supuso que si hiciera una vida normal con Blanca, en la cual ella estuviera esperándolo todos los días en la paz de un hogar, las cosas serían de otro modo. La conminó a casarse de una vez por todas, porque ya estaba harto de esos amores furtivos y ya no tenía edad para vivir así. Blanca le dio la misma respuesta que le había dado muchas veces antes. Tengo que pensarlo, mi amor. Estaba desnuda, sentada en la angosta cama de Pedro III. Él observó sin piedad y vio que el tiempo comenzaba a devastarla con sus estragos. Estaba más gorda, más triste. Tenía las manos deformadas por el reuma y esos maravillosos pechos, que en otra época le quitaron el sueño, se estaban convirtiendo en el amplio regazo de una matrona instalada en plena madurez. Sin embargo, la encontraba tan bella como en su juventud, cuando se amaban entre las cañas del río en las Tres Marías, y justamente por eso lamentaba que la fatiga fuera más fuerte que su pasión. Lo has pensado durante casi medio siglo. Ya basta. Es ahora o nunca, concluyó. Blanca no se inmutó porque no era la primera vez que él la emplazaba para que tomara una decisión. Cada vez que rompía con una de sus jóvenes amantes y volvía a su lado, le exigía casamiento en una búsqueda desesperada de retener el amor y de hacerse perdonar. Cuando consintió en abandonar la población obrera, donde había sido feliz por varios años, para instalarse en un departamento de clase media, le había dicho las mismas palabras. O te casas conmigo ahora o no nos vemos más. Blanca no comprendió que en esa oportunidad la determinación de Pedro III era irrevocable. Se separaron enojados. Ella se vistió recogiendo apresuradamente su ropa que estaba regada por el suelo y se enrolló el pelo en la nuca sujetándolo con algunas horquillas que rescató del desorden de la cama. Pero tercero encendió un cigarrillo y no le quitó la vista de encima mientras ella se vestía. Blanca terminó de ponerse los zapatos, tomó su cartera y desde la puerta le hizo un gesto de despedida. Estaba segura que al día siguiente él la llamaría para una de sus espectaculares reconciliaciones. Pedro III se volvió contra la pared. Un rictus amargo le había convertido la boca en una línea apretada. No volverían a verse en 2 años. En los días siguientes, Blanca esperó que se comunicara con ella, de acuerdo a un esquema que se repetía desde siempre. Nunca le había fallado, ni siquiera cuando ella se casó y pasaron un año separados.
También en esa oportunidad fue él quien la buscó. Pero al tercer día sin noticias, comenzó a alarmarse. Se daba vueltas en la cama, atormentada por un insomnio perenne, dobló la dosis de tranquilizantes, volvió a refugiarse en sus jaquecas y sus neuralgias, se aturdió en el taller metiendo y sacando del horno centenares de monstruos para nacimientos en un esfuerzo por mantenerse ocupada y no pensar, pero no pudo sofocar su impaciencia. Por último, lo llamó al ministerio. Una voz femenina le respondió que el compañero García estaba en una reunión y que no podía ser interrumpido. Al otro día, Blanca volvió a llamar y siguió haciéndolo durante el resto de la semana hasta que se convenció de que no lo conseguiría por ese medio. Hizo un esfuerzo para vencer el monumental orgullo que había heredado de su padre. Se puso su mejor vestido, su portalijas de bataclana y partió a verlo a su departamento. Su llave no calzó en la cerradura y tuvo que tocar el timbre. Le abrió la puerta a un hombrazo bigotudo con ojos de colegiala. El compañero García no está, dijo sin invitarla a entrar. Entonces comprendió que lo había perdido. Tuvo la fugaz visión de su futuro. Se vio a sí misma en un vasto desierto, consumiéndose en ocupaciones sin sentido para consumir el tiempo, sin el único hombre que había amado en toda su vida y lejos de esos brazos donde había dormido desde los días inmemorables de su primera infancia. Se sentó en la escalera y rompió en llanto. El hombre de bigotes cerró la puerta sin ruido. No dijo a nadie lo que había pasado. Alba le preguntó por Pedro III y ella le contestó con evasivas, diciéndole que el nuevo cargo en el gobierno lo tenía muy ocupado. Siguió haciendo sus clases para señoritas ociosas y niños mongólicos, y además comenzó a enseñar cerámica en las poblaciones marginales, donde se habían organizado las mujeres para aprender nuevos oficios y participar, por primera vez, en la actividad política y social del país. La organización era una necesidad, porque el camino al socialismo muy pronto se convirtió en un campo de batalla. Mientras el pueblo celebraba la victoria dejándose crecer los pelos y las barbas, tratándose unos a otros de compañeros, rescatando el folclore olvidado y las artesanías populares, y ejerciendo su nuevo poder en eternas e inútiles reuniones de trabajadores, donde todos hablaban al mismo tiempo y nunca llegaban a ningún acuerdo, la derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podían hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. El betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar y la gente compraba lo que hubiera sin medida para prevenir el futuro. Se paraban en las colas sin saber lo que estaban vendiendo, solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitaran. Surgieron profesionales de las colas, que por una suma razonable guardaban el puesto a otros. Los vendedores de golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. La policía trató de impedirlo, pero era como una peste que se metía por todos lados y por mucho que revisaran los carros y detuvieran a los que portaban bultos sospechosos, no lo podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. En la premura por acaparar productos se producían confusiones y los que nunca habían fumado terminaban pagando cualquier precio por una cajetilla de cigarros, y los que no tenían niños se peleaban por un tarro de alimento para lactantes. Desaparecieron los repuestos de las cocinas, de las máquinas industriales, de los vehículos.
Racionaron la gasolina y las filas de automóviles podían durar 2 días y una noche, bloqueando la ciudad como una gigantesca boa inmóvil tostándose al sol. No había tiempo para tantas colas y los oficinistas tuvieron que desplazarse a pie o en bicicleta. Las calles se llenaron de ciclistas acesantes y aquello parecía un delirio de holandeses. Así estaban las cosas cuando los camioneros se declararon en huelga. A la segunda semana fue evidente que no era un asunto laboral, sino político, y que no pensaban volver al trabajo. El ejército quiso hacerse cargo del problema porque las hortalizas se estaban pudriendo en los campos y en los mercados no había nada que vender a las amas de casa, pero se encontró con que los choferes habían destripado los motores y era imposible mover los millares de camiones que ocupaban las carreteras como casas fusiladas. El presidente apareció en televisión pidiendo paciencia. Advirtió al país que los camioneros estaban pagados por el imperialismo y que iban a mantenerse en huelga indefinidamente, así es que lo mejor era cultivar sus propias verduras en los patios y balcones, al menos hasta que se descubriera otra solución. El pueblo, que estaba habituado a la pobreza y que no había comido pollo más que para las fiestas patrias y la Navidad, no perdió la euforia del primer día, al contrario, se organizó como para una guerra, decidido a no permitir que el sabotaje económico le amargara el triunfo. Siguió celebrando con espíritu festivo y cantando por las calles aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, aunque cada vez sonaba más desafinado porque la división y el odio hundían inexorablemente. Adelante, Lexao. Eh, Señalas, porfa. Al senador Trueba. Al senador Trueba, como todos los demás, también le cambió la vida. El entusiasmo por la lucha que había emprendido le devolvió las fuerzas de antaño y alivió un poco el dolor de sus pobres huesos. Trabajaba como en sus mejores tiempos. Hacía múltiples viajes de conspiración al extranjero y recorría infatigablemente las provincias del país, de norte a sur, en avión, en automóvil y en los trenes, donde se habían acabado el privilegio de los vagones de primera clase. Resistía las truculentas cenas con que le agasajaban sus partidarios en cada ciudad, pueblo y aldea que visitaba, fingiendo el apetito de un preso, a pesar de que sus tripas de anciano ya no estaban para esos sobresaltos. Vivía en, conci- en conciliabulus. Al principio, el largo ejército de la democracia lo limitaba en su capacidad para poner trampas al gobierno, pero pronto abandonó la idea de jorobarlo dentro de la ley y aceptó el hecho de que la única forma de vencerlo era empleando los recursos prohibidos. Fue el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo solo daría resultado un golpe militar, porque el pueblo no renunciaría al poder que había estado esperando con ansias durante medio siglo, porque faltaran los pollos. Déjense de mariconadas y empuñen las armas, decía cuando oía hablar del sabotaje. Sus ideas no eran ningún secreto, las divulgaba a todos los vientos y no contento con ello iba de vez en cuando a tirar maíz a los cadetes de la escuela militar y gritarles que eran unas gallinas. Tuvo que buscarse un par de guardaespaldas que lo vigilaran de sus propios excesos. A menudo olvidaba que él mismo los había contratado y al sentirse espiado sufría arrebatos de mal humor. Los insultaba, los amenazaba con el bastón y terminaba generalmente sofocado por la taquicardia. Estaba seguro de que si alguien se proponía asesinarlo, esos dos imbéciles fornidos no servirían para evitarlo, pero confiaba en que su presencia al menos podría atemorizar a los insolentes espontáneos. Intentó también poner vigilancia a su nieta, porque pensaba que se movía en un antro de comunistas donde en cualquier momento alguien podría faltarle
el respeto por culpa del parentesco con él, pero Alba no quiso oír hablar del asunto. Un matón a sueldo es lo mismo que una confesión de culpa. Yo no tengo nada que temer, alegó. No se atrevió a insistir porque ya estaba cansado de pelear con todos los miembros de su familia y después de todo, su nieta era la única persona en el mundo con quien compartía su ternura y que lo hacía reír. Entretanto, Blanca había organizado una cadena de abastecimiento a través del mercado negro y de sus conexiones en las poblaciones obreras, donde iba a enseñar cerámica a las mujeres. Pasaba muchas angustias y trabajos para escamotear un saco de azúcar o una caja de jabón. Llegó a desarrollar una astucia de la que no se sabía capaz, para almacenar uno de los cuartos vacíos de la casa toda clase de cosas, algunas francamente inútiles, como 2 barriles de salsa de soja que le compró a unos chinos. Tapió la ventana del cuarto, puso candado a la puerta y andaba con las llaves en la cintura, sin quitárselas ni para bañarse, porque desconfiaba de todo el mundo, incluso de Jaime y de su propia hija. No le faltaba razones. Pareces un carcelero, mamá, decía Alba, alarmada por esa manía de prevenir el futuro a costa de amargarse el presente. Alba era de opinión que si no había carne, se comían papas, y si no habían zapatos, se usaban alpargatas. Pero Blanca, horrorizada con la simplicidad de su hija, sostenía la teoría de que, pase lo que pase, no hay que bajar el nivel, con lo cual justificaba el tiempo gastado en sus argucias de contrabandista. En realidad nunca había vivido mejor desde la muerte de Clara, porque por primera vez había alguien en la casa que se preocupaba de la organización doméstica y disponía lo que iba a parar en la olla. De las tres Marías llegaban regularmente cajones de alimentos que Blanca escondía. La primera vez se pudrió casi todo y la pestilencia salió de los cuartos cerrados, ocupó la casa y desparramó por el barrio. Jaime sugirió a su hermana que donara, cambiara o vendiera los productos perecibles, pero Blanca se negó a compartir sus tesoros. Alba comprendió entonces que su madre, que hasta entonces parecía ser la única persona equilibrada de la familia, también tenía sus locuras. Abrió un boquete en el muro de la despensa, por donde sacaba en la misma medida en que Blanca almacenaba. Aprendió a hacerlo con tanto cuidado para que no se notara, robando el azúcar, el arroz y la harina por tazas, rompiendo los quesos y desparramando las frutas secas para que pareciera obra de los ratones, que Blanca se demoró más de 4 meses en sospechar. Entonces hizo un inventario escrito lo que tenía en la bodega y marcaba con cruces lo que sacaba para el uso de la casa, convencida que así descubriría al ladrón. Pero Alba aprovechaba al menor descuido de su madre para hacerle cruces en la lista, de modo que al final Blanca estaba tan confundida que no sabía si se había equivocado al contabilizar, si en la casa comían 3 veces más de lo que ella calculaba, o si era cierto que en ese maldito caserón todavía circulaban almas errantes. El producto de los hurtos de Alba iba a parar en manos de Miguel, quien lo repartía en las poblaciones y en las fábricas junto con panfletos revolucionarios, llamando a la lucha armada para derrotar a la oligarquía. Pero nadie le hacía caso. Estaban convencidos de que si habían llegado al poder por la vía legal y democrática, nadie se le podía quitar, al menos hasta unas próximas elecciones presidenciales. Son unos imbéciles, no se dan cuenta de que la derecha se está armando, dijo Miguel a Alma.
Alba le creyó, había visto descargar en medio de la noche grandes cajas de madera en el patio de su casa, y luego, con gran sigilo, el cargamento fue almacenado bajo las órdenes de Trueba. En otro de los cuartos vacíos, su abuelo, igual a que su madre, le puso candado a la puerta y andaba con la llave en el cuello, en la misma bolsita de gamuza donde llevaba siempre los dientes de Clara. Alba se lo contó a su tío Jaime, que después de acordar una tregua con su padre, había vuelto a casa. Estoy casi segura de que son armas, le comentó. Jaime, que en esa época estaba en la luna y lo siguió estando hasta el día en que lo mataron. No pudo creerlo, pero su sobrina insistió tanto que aceptó hablar con su padre a la hora de la comida. Las dudas que tenían se le disiparon con la respuesta del viejo. En mi casa hago lo que me da la gana y traigo cuantas cajas se me antojen. No vuelvan a meter las narices en mis asuntos, rugió el senador Trueba, dando un puñetazo a la mesa que hizo bailar la cristalería y cortó en seco la conversación. Esa noche, Alba fue a ver a su tío en el túnel de libros y le propuso usar con las armas del abuelo el mismo sistema que ella empleaba con las vituallas de su madre. Así lo hicieron. Pasaron el resto de la noche abriendo un agujero en la pared del cuarto contiguo al arsenal que disimularon por un lado con un armario y por el otro con las mismas cajas prohibidas. Por allí pudieron meterse al cuarto cerrado por el abuelo, provistos de un martillo y un alicate. Alba, que ya tenía experiencia en ese oficio, señaló las cajas de más abajo para abrirlas. Encontraron un armamento de batalla que los dejó boquiabiertos, porque no sabían que existieran instrumentos tan perfectos para matar. En los días siguientes robaron todo lo que pudieron, dejaron las cajas vacías debajo de las otras y rellenándolas con piedras para que no se notara al levantarlas. Entre los dos sacaron pistolas de combate, metralletas cortas, rifles y granadas de mano que escondieron en el túnel de Jaime hasta que Alba pudo llevárselas en la caja de su violonchelo a un lugar seguro. El senador Trueba veía pasar a su nieta arrastrando la pesada caja, sin sospechar que en el interior forrado en paño rodaban las balas que tanto le habían costado pasar por la frontera y esconder en su casa. Alba tuvo la idea de entregar las armas confiscadas a Miguel, pero su tío Jaime le convenció de que Miguel no era menos terrorista que su abuelo y que era mejor disponer de ellas de modo que no pudiera hacerle mal a nadie. Discutieron varias alternativas, desde arrojarla al río hasta quemarlas en una pira. Y finalmente decidieron que era más práctico enterrarlas en una bolsa de plástico en algún lugar seguro y secreto, por si alguna vez podían sobrevivir para una causa más justa. El senador Trueba se extrañó de ver a su hijo y a su nieta planeando una excursión a la montaña, porque ni Jaime ni Alba habían vuelto a practicar deporte alguno desde los tiempos del colegio inglés, y y nunca habían manifestado inclinación por las incomodidades del andinismo. Un sábado por la mañana partieron en un jeep prestado provistos de tina carpa, un canasto con provisiones y una misteriosa maleta que tuvieron que cargar, entre los dos porque pesaba como un muerto. Adentro iban los armamentos de guerra que habían robado al abuelo. Se fueron entusiasmados rumbo a la montaña hasta donde pudieron llegar por el camino y después avanzaron a campo traviesa, buscando un sitio tranquilo en medio de la vegetación torturada por el viento y el frío. Allí pusieron sus bártulos y levantaron sin ninguna pericia la pequeña carpa,
cavaron hoyos y enterraron las bolsas, marcando cada lugar con un montículo de piedras. El resto del fin de semana lo emplearon en pescar truchas en el río y en asarlas en un fuego de espino, andar por los cerros como niños exploradores y contarse el pasado. En la noche calentaron vino tinto con canela y azúcar, y arropados en sus chales, brindaron por la cara que pondría su abuelo cuando se diera cuenta de que lo habían robado, riéndose hasta que le saltaron las lágrimas. Si no fueras mi tío, me casaría contigo, bromeó Alba. Y Miguel sería mi amante. Gracias, Alexao. Gracias. Adelante, mamá. Buenas noches. A Jaime no le pareció divertido y el resto del paseo estuvo huraño. Esa noche se metieron cada uno en un saco de dormir, apagaron la lámpara de parafina y se quedaron en silencio. Alba se durmió rápidamente, pero Jaime se quedó hasta el amanecer con los ojos abiertos en la oscuridad. Le gustaba decir que Alba era como su hija, pero esa noche se sorprendió deseando no ser su padre o su tío, sino ser simplemente Miguel. Pensó en Amanda y lamentó que ya no pudiera conmoverlo. Buscó en su memoria el rescoldo de aquella pasión desmedida que una vez sintió por ello, pero no pudo encontrarlo. Se había convertido en un solitario. En un principio estuvo muy cerca de Amanda, porque se había hecho cargo de su tratamiento y la veía casi todos los días. La enferma pasó varias semanas de agonía hasta que pudo prescindir de las drogas. Dejó también los cigarrillos y el licor y empezó a hacer una vida saludable y ordenada. Ganó algo de peso, se cortó el pelo y volvió a pintarse sus grandes ojos oscuros y a colgarse collares y pulseras titineantes, en un patético intento por recuperar la desteñida imagen que guardaba de sí misma. Estaba enamorada, de la depresión pasó a un estado de euforia permanente y Jaime era el centro de su manía. El enorme esfuerzo de voluntad que hizo para liberarse de las numerosas adicciones se le ofreció a él como prueba de amor. Jaime no la alentó, pero no tuvo tampoco el valor de rechazarla, porque pensó que la ilusión del amor podía ayudarla en la recuperación, pero sabía que era tarde para ello. Apenas pudo trató de establecer distancia, con la disculpa de ser un solterón perdido para el amor. Le bastaban los encuentros furtivos con algunas enfermeras complacientes del hospital o las tristes visitas a los burdeles para satisfacer sus urgencias más apremiantes en los raros momentos libres que le dejaba su trabajo. A pesar de él mismo, se vio envuelto en una relación con Amanda que en su juventud deseó con desesperación, pero que ya no lo conmovía ni se sentía capaz de mantener. Solo le inspiraba un sentimiento de compasión, pero esta era una de las emociones más fuertes que él podía sentir. En toda una vida de convivir con la miseria y el dolor, no se había endurecido su alma, sino por el contrario, era cada vez más vulnerable a la piedad. El día que Amanda le echó los brazos al cuello y dijo que lo amaba, la abrazó maquinalmente y la besó con una pasión fingida, para que ella no percibiera que no le deseaba. Así se vio atrapado en una relación absorbente a una edad en la que se creía incapacitado para los amores tumultuosos. Ya no sirvo para estas cuestiones, pensaba después de aquellas agotadoras sesiones en que Amanda, para encantarlo, recurría a rebuscadas manifestaciones amorosas que dejaban a ambos aniquilados. Su relación con Amanda y la insistencia de Alba lo pusieron a menudo en contacto con Miguel. No podía evitar encontrarlo en muchas ocasiones. Hizo lo posible por mantenerse indiferente, pero Miguel terminó por cautivarlo. Había madurado,
y ya no era un joven exaltado, pero no había variado ni un ápice en su línea política y seguía pensando que sin una revolución violenta sería imposible vencer a la derecha. Jaime no estaba de acuerdo, pero lo apreciaba y admiraba su carácter valiente. Sin embargo, lo consideraba uno de esos hombres fatales, poseídos de un idealismo peligroso y una pureza intransigente, que todo lo que tocan lo tiñen de desgracia, especialmente a las mujeres que tienen la mala suerte de amarlo. No le gustaba tampoco su posición ideológica, porque estaba convencido de que los extremistas de izquierda como Miguel hacían más daño al presidente que los de derecha, pero nada de eso impedía que le tuviera simpatía y se inclinara ante la fuerza de sus convicciones, su alegría natural, su tendencia a la ternura y la generosidad con que estaba dispuesto a dar la vida por ideales que Jaime compartía, pero que no tenía el valor de llevar a cabo hasta las últimas consecuencias. Esa noche Jaime se durmió, apesadumbrado e inquieto, incómodo en su saco de dormir, escuchando muy cerca la respiración de su sobrina. Cuando despertó, ella se había levantado y estaba calentando el café del desayuno. Soplaba una brisa fría y el sol iluminaba con reflejos dorados las cumbres de las montañas. Alba echó los brazos al cuello de su tío y lo besó, pero él mantuvo las manos en los bolsillos y no devolvió la caricia. Estaba turbado. Las Tres Marías fue uno de los últimos fondos que expropió la reforma agraria en el sur. Los mismos campesinos que habían nacido y trabajado por generaciones en esta tierra formaron una cooperativa y se adueñaron de la propiedad, porque hacía 3 años y 5 meses que no veían a su patrón y se les había olvidado el huracán de las rabietas. El administrador, atemorizado por el rumbo que tomaban los acontecimientos y por el tono exaltado de las reuniones de los inquilinos de la escuela, juntó sus bártulos y se largó sin despedirse de nadie y sin avisar al senador Prueba, porque no quería enfrentar su furia y porque pensó que ya había cumplido con advertírselo varias veces. Con su partida, las Tres Marías quedó por un tiempo a la deriva. No había quien diera las órdenes, ni quien estuviera dispuesto a cumplirlas, pues los campesinos saboreaban por primera vez en sus vidas el gustillo de la libertad y de ser sus propios amos. Se repartieron equitativamente los potreros y cada uno cultivó lo que le dio la gana, hasta que el gobierno mandó un técnico agrícola que les dio semillas a crédito y los puso al día sobre la demanda del mercado, las dificultades de transporte para los productos y las ventajas de los abonos y desinfectantes. Los campesinos hicieron poco caso al técnico, porque parecía un alfeñique de ciudad y era evidente que jamás había tenido un arado en las manos, pero de todos modos celebraron su visita abriendo las sagradas bodegas del antiguo patrón, saqueando sus vinos añejos y sacrificando los toros reproductores para comer las criadillas con cebolla y cilantro. Después que partió el técnico, se comieron también las vacas importadas y las gallinas ponedoras. Esteban Trueba se enteró de que se había perdido la tierra cuando le notificaron que iban a pagársela con bonos del Estado, a 30 años plazo y al mismo precio que él había puesto en su declaración de impuestos. Perdió el control, sacó de su arsenal una ametralladora que no sabía usar y le ordenó a su chofer que lo llevara en el coche de un tirón hasta las Tres Marías, sin avisar a nadie, ni siquiera a los guardaespaldas. Viajó varias horas, ciego de rabia, sin ningún plan concreto en la mente. Al llegar, tuvieron que frenar el automóvil en seco porque le cerraba el paso una gruesa tranca en el portón. Uno de los inquilinos estaba montando guardia armado con un chuzo y una escopeta de caza sin balas. Trueba se bajó del vehículo. Al ver al patrón, el pobre hombre se colgó frenéticamente de la campana de la escuela
que le habían instalado cerca para dar la alarma, y enseguida se arrojó de boca al suelo. La ráfaga de balas le pasó por encima de la cabeza y se incrustó en los árboles cercanos. Trueba no se detuvo a ver si lo había matado. Con una agilidad inesperada a su edad, se metió por el camino del fondo sin mirar para ningún lado, de modo que el golpe en la nuca le llegó de sorpresa y lo tiró de bruces en el polvo antes que alcanzara a darse cuenta de lo que había pasado. Despertó en el comedor de la casa, patronal acostado sobre la mesa con las manos amarradas y una almohada bajo la cabeza. Una mujer estaba poniéndole paños mojados en la frente y a su alrededor estaban casi todos los inquilinos mirándolo con curiosidad. ¿Cómo se siente, compañero? Preguntaron. Hijos de puta, yo no soy compañero de nadie, bramó el viejo tratando de incorporarse. Tanto se debatió y gritó que soltaron las ligaduras y lo ayudaron a pararse, pero cuando quiso salir vio que las ventanas estaban tapiadas por fuera y la puerta cerrada con llave. Trataron de explicarle que las cosas habían cambiado y ya no era el amo, pero no quiso escuchar a nadie. Echaba espuma por la boca y el corazón amenazaba con estallarle. Lanzaba improperios como un demente, amenazando con tales castigos y venganzas que los otros terminaron por echarse a reír. Por último, aburridos, lo dejaron solo encerrado en el comedor. Esteban Trueba se derrumbó en una silla, agotado por el tremendo esfuerzo. Horas después se enteró de que se había convertido en un rehén y que querían filmarlo para la televisión. Advertidos por el chofer, sus dos guardaespaldas y algunos jóvenes exaltados de su partido, habían hecho el viaje hasta las Tres Marías, armados con palos, manoplas y cadenas, para rescatarlo, pero se encontraron con la guardia redoblada en el portón, encañonados por la misma metralleta que el senador Trueba les había proporcionado. Al compañero rehén no se lo lleva nadie, dijeron los campesinos, y para dar énfasis a sus palabras lo corrieron a tiros. Apareció un camión de la televisión a filmar el incidente y los inquilinos, que nunca habían visto nada semejante, lo dejaron entrar y posaron para las cámaras con sus más amplias sonrisas rodeando al prisionero. Esa noche todo el país pudo ver en sus pantallas al máximo representante de la oposición amarrado, echando espumarrajos de rabia y bramando tales palabrotas que tuvo que actuar la censura. El presidente también lo vio y el asunto no le hizo gracia, porque vio que podía ser el detonante que haría estallar el polvorín donde se asentaba su gobierno en precario equilibrio. Mandó a los carabineros a rescatar al senador. Cuando estos llegaron al fondo, los campesinos, envalentonados por el apoyo de la prensa, no los dejaron entrar. Exigieron una orden judicial. El juez de la provincia, viendo que podía meterse en un lío y salir también en la televisión vilipendiando por los reporteros de izquierda, se fue apresuradamente a pescar. Los carabineros tuvieron que limitarse a esperar al otro lado del portón de las Tres Marías hasta que mandaran la orden de la capital. Blanca y Alba enteraron, como todo el mundo, porque lo vieron en el noticiero. Blanca esperó hasta el día siguiente sin hacer comentarios, pero al ver que tampoco los carabineros habían podido rescatar al abuelo, decidió que había llegado el momento de volver a encontrarse con Pedro III García. Quítate esos pantalones roñosos y ponte un vestido decente, ordenó a Alba. Se presentaron ambas en el ministerio sin haber pedido cita. Un secretario intentó detenerlas en la antesala, pero Blanca lo eliminó de un empujón y pasó con franco firme llevando a su hija a remolque. Abrió la puerta sin golpear e interrumpió en la oficina de Pedro III, a quien no veía desde hace 2 años. Estuvo a punto de retroceder, creyendo que se había equivocado. En tan corto plazo
El hombre de su vida había adelgazado y envejecido. Parecía muy cansado y triste. Tenía el pelo todavía negro, pero más ralo y corto. Se había podado su hermosa barba y estaba vestido con un traje gris de funcionario y una mustia corbata del mismo color. Solo por la mirada de sus antiguos ojos negros, Blanca lo reconoció. Jesús, ¿cómo has cambiado? Balbució. A Gracias, Pedro mamá. III, listo. Gracias. Irma, adelante. Listo. A Pedro III, en cambio, ella le pareció más hermosa de lo que recordaba, como si la ausencia lo hubiera rejuvenecido. En ese plazo él había tenido tiempo de arrepentirse de su decisión y de descubrir que sin Blanca había perdido hasta el gusto por las jóvenes que antes lo entusiasmaban. Por otra parte, sentado en ese escritorio, trabajando 12 horas diarias, lejos de su guitarra y la inspiración del pueblo, tenía muy pocas oportunidades de sentirse feliz. A medida que pasaba el tiempo, echaba más y más de menos el amor tranquilo y reposado de Blanca. Apenas la vio entrar con ademanes decididos y acompañado por Alba, comprendió que no iba a verlo por razones sentimentales y adivinó que la causa era el escándalo del senador Trueba. Vengo a pedirte que nos acompañes, le dijo Blanca sin preámbulos. Tu hija y yo vamos a ir a buscar al viejo a las Tres Marías. Fue así como se enteró Alba de que su padre era Pedro III García. Está bien, pasemos por mi casa a buscar la guitarra, respondió él, levantándose. Salieron del ministerio en un automóvil negro como carruaje funerario con placas oficiales. Blanca y Alba esperaron en la calle mientras él subió a su departamento. Cuando regresó, había recuperado algo de su antiguo encanto. Se había cambiado el traje gris por su mameluco y su poncho de antaño. Calzaba alpargatas y llevaba la guitarra colgando en la espalda. Blanca le sonrió por primera vez y él se inclinó y la besó brevemente en la boca. El viaje fue silencioso durante los primeros 100 kilómetros, hasta que Alba pudo recuperarse de la sorpresa y sacó un hilo de voz temblorosa para preguntar por qué no le habían dicho antes que Pedro III García era su padre. Así se habría ahorrado tantas pesadillas de un conde vestido de blanco, muerto de fiebre en el desierto. Es mejor un padre muerto que un padre ausente, respondió enigmáticamente Blanca, y no volvió a hablar del asunto. Llegaron a las Tres Marías al anochecer y encontraron en el portón del fundo un gentío en amigable charla alrededor de una fogata donde se asaba un cerdo. Eran los carabineros, los periodistas y los campesinos que estaban dando el bajo a las últimas botellas de la bodega del senador. Algunos perros y varios niños jugueteaban iluminados por el fuego, esperando que el rosado y reluciente lechón terminara de cocinarse. A Pedro III García lo reconocieron al punto los de la prensa, porque lo habían entrevistado a menudo. Los carabineros, por su inconfundible pinta de cantor popular, y los campesinos, porque lo habían visto nacer en esa tierra. Lo recibieron con afecto. ¿Qué le trae por aquí, compañero?, le preguntaron los campesinos. Vengo a ver el viejo, sonrió Pedro III. Usted puede entrar, compañero, pero solo. Doña Blanca y la niña Alba nos van a aceptar un vasito de vino, dijeron. Las dos mujeres se sentaron alrededor de la fogata con los demás y el suave olor de la carne chamuscada les recordó que no habían comido desde la mañana. Blanca conocía a todos los inquilinos y a muchos de ellos les había enseñado a leer en la pequeña escuela de las Tres Marías. Así es que se pusieron a recordar los tiempos pasados, cuando los hermanos Sánchez imponían su ley en la región, cuando el viejo Pedro García acabó con la plaga de hormigas y cuando el presidente era un eterno candidato, que se paraba en la estación a arengarlos desde el tren de sus derrotas. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez iba a ser presidente?, dijo uno, y que un día el patrón iba a mandar menos que nosotros, en las Tres Marías. Se rieron los demás.
A Pedro III García lo condujeron a la casa, directamente a la cocina. Allí estaban los inquilinos más viejos cuidando la puerta del comedor donde tenían prisionero al antiguo patrón. No habían visto a Pedro III en años, pero todos lo recordaban. Se sentaron a la mesa a beber vino y a rememorar el pasado remoto, los tiempos en que Pedro III no era una leyenda en la memoria de las gentes del campo, sino tan solo un muchacho rebelde enamorado de la hija del patrón. Después, Pedro III tomó su guitarra, se la acomodó en la pierna, cerró los ojos y comenzó a cantar con su voz de terciopelo aquello de las gallinas y los zorros, coreado por todos los viejos. Voy a llevarme al patrón, compañeros, dijo suavemente Pedro en una pausa. Ni lo sueñes, hijo, le replicaron. Mañana vendrán los carabineros con una orden judicial y se lo llevarán como a un héroe. Mejor me lo llevo yo con la cola entre las piernas, dijo Pedro III. Lo discutieron un buen rato y por último lo condujeron al comedor y lo dejaron solo con el rehén. Era la primera vez que estaban frente a frente desde el día fatídico en que Trueba le cobró la virginidad de su hija con un hachazo. Pedro III lo recordaba como un gigante furibundo, armado con una fusta de cuero de culebra y un bastón de plata, a cuyo paso temblaban los inquilinos y se alteraba la naturaleza con su vozarrón de trueno y su prepotencia de gran señor. Se sorprendió de que su rencor, amasado durante tan largo tiempo, se desinflara en presencia de ese anciano encorvado y empequeñecido que lo miraba asustado. El senador Trueba había agotado su rabia y la noche que había pasado sentado en una silla, con las manos amarradas, lo tenía con dolor en todos los huesos y un cansancio de 1000 años en la espalda. Al principio tuvo dificultad en reconocerlo, porque no lo había vuelto a ver desde hacía un cuarto de siglo. Pero al notar que le faltaba 3 dedos de la mano derecha, comprendió que esa era la culminación de la pesadilla en que se encontraba sumergido. Se observaron en silencio por largos segundos, pensando los dos que el otro encarnaba lo más odioso en el mundo, pero sin encontrar el fuego del antiguo odio en sus corazones. «Vengo a sacarlo de aquí», dijo Pedro III. «¿Por qué?», preguntó el viejo. «Porque Alba me lo pidió», respondió Pedro III. «Váyase al carajo», balbuceó Trueba sin convicción. «Bueno, para allá vamos. Usted viene conmigo». Pedro III procedió a soltarle las ligaduras, que había vuelto a ponerle en las muñecas para evitar que diera puñetazos contra la puerta. Trueba desvió los ojos para no ver la mano mutilada del otro. «Sáqueme de aquí sin que me vean. No quiero que se enteren los periodistas», dijo el senador Trueba. «Voy a sacarlo de aquí por donde mismo entró, por la puerta principal», dijo Pedro III, y echó a andar. Trueba lo siguió con la cabeza gacha. Tenía los ojos enrojecidos y por primera vez desde que podía recordar se sentía derrotado. Pasaron por la cocina sin que el viejo levantara la vista. Cruzaron toda la casa y recorrieron el camino desde la casa patronal hasta el portón de la entrada, acompañados por un grupo de niños revoltosos que brincaba a su alrededor y un séquito de campesinos silenciosos que marchaba detrás. Blanca y Alba estaban sentadas entre los periodistas y los carabineros, comiendo cerdo asado con los dedos y bebiendo grandes sorbos de vino del gollete de la botella que circulaba de mano en mano. Al ver al abuelo, Alba se conmovió, porque no la había visto tan abatido desde la muerte de Clara. Tragó lo que tenía en la boca y corrió a su encuentro. Se abrazaron estrechamente y ella le susurró algo al oído. Entonces el senador Trueba consiguió dominar su dignidad. Levantó la cabeza y sonrió con su antigua soberbia a las luces de las máquinas fotográficas. Los periodistas lo retrataron subiendo a un automóvil negro con patente oficial y la opinión pública se preguntó durante semanas qué significaba esa bufonada.
hasta que otros acontecimientos mucho más graves borraron el recuerdo del incidente. Esa noche, el presidente, que había tomado el hábito de engañar al insomnio jugando ajedrez con Jaime, comentó el asunto entre dos partidas, mientras espiaba con ojos astutos, ocultos detrás de gruesas gafas con marcos oscuros, algún signo de incomodidad en su amigo. Pero Jaime siguió colocando las piezas en el tablero sin agregar palabra. El viejo Trueba tiene los cojones bien puestos, dijo el presidente. Merecería estar de nuestro lado. Usted parte, presidente, respondió Jaime señalando el juego. En los meses siguientes, la situación empeoró mucho. Aquello parecía un país en guerra. Los ánimos estaban muy exaltados, especialmente entre las mujeres de la oposición, que desfilaban por las calles aporreando sus cacerolas en protesta por el desabastecimiento. La mitad de la población procuraba echar abajo el gobierno y la otra mitad lo defendía, sin que nadie le quedara tiempo para ocuparse del trabajo. Alba se sorprendió una noche al ver las calles del centro oscuras y vacías. No se había recogido la basura en toda la semana y los perros vagabundos escarbaban entre los montones de porquería. Los postes estaban cubiertos de propaganda impresa, que la lluvia del invierno había deslavado, y en todos los espacios disponibles estaban escritas las consignas de ambos bandos. La mitad de los faroles había sido apedreada y en los edificios no había ventanas encendidas. La luz provenía de unas tristes fogatas alimentadas con periódicos y tablas, donde se calentaban pequeños grupos que montaban guardia ante los ministerios, los bancos, las oficinas, turnándose para impedir que las pandillas de extrema derecha los tomaran al asalto en las noches. Alba vio detenerse una camioneta frente a un edificio público. Se bajaron varios jóvenes con cascos blancos, tarros de pintura y brochas y cubrieron las paredes con un color claro como base. Después dibujaron grandes palomas multicolores, mariposas y flores sangrientas, versos del poeta y llamadas a la unidad del pueblo. Eran las brigadas juveniles que creían poder salvar su revolución a punta de murales patrióticos y palomas panfletarias. Alba se acercó y le señaló el mural que había al otro lado de la calle. Estaba manchado con pintura roja y tenía escrita una sola palabra con letras enormes: de Yakarta. ¿Qué significa ese nombre, compañeros?, preguntó. No sabemos, respondieron. Nadie sabía por qué la oposición pintaba esa palabra asiática en las paredes. Jamás habían oído hablar de los montones de muertos en las calles de esa lejana ciudad. Alba montó en su bicicleta y pedaleó rumbo a su casa. Desde que había racionamiento de gasolina y huelga de transporte público, había desenterrado del sótano el viejo juguete de su infancia para movilizarse. Iba pensando en Miguel y un oscuro presentimiento le cerraba la garganta. Gracias, Irma. Muchas ¿Listo? gracias. Muy bien, creo que vamos a llegar ahí por temas de tiempo. Nos queda ya un poquito nada más, menos una página y media, más o menos. La leeremos el jueves y ya con eso haremos el análisis final de los dos capítulos y empezaremos el siguiente. Así que bueno, vamos a juntarnos un ratito. Estamos seis, me parece, sí. Así que nos juntamos un ratito en salas. Como estamos poquitos, vamos a tener tiempito para conversar. Nos damos unos 5 a máximo 10 minutitos y con eso ya regresamos a casa, los que hemos vivido un montón de cosas. Así que bueno, ahí le voy a pedir al Alexao que nos ayude con la una sala y creo que no está. Ya se nos fue el Alexis. Parece que sí, ¿no? Ah, entonces Sí, no está. pero estamos seis. Conversemos aquí entonces, porque de ganas vamos a ir, nos quedaríamos tres, quizás estemos muy poquitos. Nada, calculemos un poco más o menos, si podemos intervenir entre 2 a 3 minutos cada uno, poder dar como las impresiones y con eso nos arreglamos bien en tiempos. Así que bueno, no sé qué impresiones nos vienen en la lectura. Hemos tenido bastantes episodios, ¿no? Blanca, vemos que se separa de Pedro III por un tiempo, ¿no? El gobierno comienza a ser
saboteado por todo el tema de la escasez de productos, hay un lío enorme con todo lo que sucede en el gobierno de Allende. Eh, Amanda intenta irse recuperando, ¿no? E incluso quiere volver a estar con Jaime. Sin embargo, Jaime se ve que ya no tiene el mismo sentimiento por Amanda. Jaime por ahí tiene una relación un poco curiosa con Alba, ¿no? Comienza a tener un sentimiento que parece que trasciende el tema familiar. Las Tres Marías es expropiada, como acabamos de ver, y bueno, Alba se va enterando en esa expropiación que Pedro III es su padre, así como en breves rasgos para hacer un recogimiento de todo lo que hemos visto. No sé qué cosa nos ha llamado la atención, qué opinamos, qué se nos viene como análisis para el momento de hoy. No sé, nos escuchamos un ratito. No sé quién quisiera compartir. Jorge, adelante, no sé si levantaste la mano, a ver si que, o aplaudiste. Sí, 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 no, no, perdón. A ver, vamos a bajarlo. No, pero sí la había puesto, disculpen. Ya, bueno, aquí hay el asunto, ¿no? Del análisis de la obra confrontada con la historia, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros no supiéramos nada de la historia de Chile y solamente estuviéramos analizando la obra. ¿No? Entonces, un poco ahí viene el asunto que quizá en algún momento lo habíamos conversado, Dani, que yo te había escrito, cómo hacer una crítica, ¿no? De repente tener alguna reunión para ver cómo hacer una crítica literaria, ¿no? Porque yo he visto que en muchos pasajes de nuestras reuniones nos gana la historia, ¿no? Más que la obra. Ya no estoy, digamos, eh, disminuyendo ninguna de las opciones, pero es importante eso, ¿no? Ahora, yo veo que los escritores o las escritoras tienen que estar muy bien informados de lo que ocurre, digamos, históricamente. ¿No? Porque, digamos, los que hemos pasado por alguna de estas vicisitudes desde que uno estaba en la universidad, ¿no? Y en nuestros países, independientemente de donde estemos, ha pasado esto, sabemos cómo es la situación, ¿no? Y la narración me parece que sigue siendo impecable, ¿no? Sigue siendo impecable y plantea eh, el hecho de, de los extremos, ¿no? Está muy claro planteado el hecho de los extremos, ¿no? La extrema derecha, la extrema izquierda, muy bien. Y lo que se sigue utilizando hasta ahora, ¿no? Es el hecho de aterrorizar con el tema del comunismo, ¿no? La derecha con el tema del comunismo, ¿no? Se mezcla comunismo con socialismo, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ha ocurrido problemas en Perú, que ustedes estarán enterados, que salió la presidenta, ¿no? Y hablan que el antiguo presidente comunista, ¿no? Entonces, ¿no? Y no es así, entonces, y tampoco queda muy claro en el relato, ¿no? O sea, no se enfoca en el tema político, pero los extremos sí están narrados, ¿no? Los extremos están narrados. Entonces, es como que la posición es que no hay que ser extremistas y por eso Jaime trata de como frenar ese extremismo de Miguel, ¿no? ¿No? Y por eso las armas que, ¿no? ¿No? Y por otro lado está el otro extremismo, ¿no? El de Esteban Trueba, ¿no? Y lo que vemos que va ocurriendo en la historia es que no hay un afán en realidad de solucionar los problemas, ¿no? Sino de ganar para determinados grupos, ¿no? Porque cuando hay unas elecciones, ¿no? Nadie cede, está bien, yo perdí, ¿no? Entonces mis ideas, mis mejores ideas, se las voy a dar al que ganó para sacar adelante, ¿no? ¿No? Y eso es ahorita como ciencia ficción,
¿no? Pero no ocurre, ¿no? No ocurre. Entonces, un poco ahí es confrontar la parte literaria muy bien narrada con la historia, ¿no? Con la historia. Ese era un poco mi comentario de los extremismos, ¿no? Mm, y bueno, y los otros detalles que hemos visto digamos, Blanca también acumulaba cosas y su padre acumulaba otras, ¿no? Y Alba era este comodín en el centro, ¿no? Que buscaba para los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más quería mencionarles, por favor. Gracias, Jorge. Muy valiosas tus apreciaciones. Esto de las polaridades que tiene la novela, ¿no? Como ves, no solamente en lo político, también en los etos de cada personaje, ¿no? Las acumulaciones y siempre estas imágenes medianías que van como surgiendo en el relato. Muy interesante. Concuerdo también que partir de una hermenéutica, es decir, una interpretación del texto, en donde no tengamos presupuesto, la historia ni de la escritora ni de el Chile que estamos leyendo, sería otro modo de aproximación, ciertamente. Otra lectura tendríamos de la novela. Yo creo que ese es un trabajo interesante que tendríamos que hacerlo en cierto momento, por lo menos imaginarlo, porque es inevitable, ¿no? Ahora con la fama de Isabel y el momento que leemos. Pero claro, quizá el ejercicio sería cómo sería haberlo leído sin saber quién era Isabel Allende, es decir, leerlo por primera vez en el año en que se publica, sin saber que el que dicen el presidente o la capital se trata de esto. Yo creo que esa era la intención un poco de Isabel Allende también, ¿no? Por eso el genérico. Y yo ahí rescato algo que me llama mucho la atención, que es la circularidad de los acontecimientos, cómo se van cerrando e integrando, ¿no? Es decir, la narrativa al final comienza a empatar eventos, ¿no? Se nota que ha habido un plan en el fondo. Y me refiero, por ejemplo, al tema de que Alba ya se entera de quién es Pedro III, este reencuentro entre Pedro III y Esteban Trueba, ¿no? Cuando se acuerda de que le cortó los dedos después de algún momento. Entonces vuelve como a irse cerrando encuentros. Nuevamente se comienza a dar Amanda, ¿no? Nuevamente con Jaime, ¿no? Todo es círculos y ese modo de narrar a mí me gusta mucho porque va empatando como vemos las historias, ¿no? Así que interesante como desde ese punto de vista. Gracias, Jorge. Adelante, mamá. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, muy interesante lo que comentan, ¿no? Esta narrativa en medio de la historia de Chile, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero a mí me llama también la atención todo esto que sucede, ¿no? Es como que, como lo que dice el refrán, ¿no? Todo lo que siembras cosechas y, y la vida siempre trae cambios. Y resulta que ahora este senador Trueba, el Esteban Trueba, que era un hombre que tenía casi todo el poder, ¿no? El poder económico, el poder político y toda esta prepotencia se ve disminuida. Y claro, y él no se imagina encontrarse a las tres Marías tomadas por sus propios trabajadores que les decían inquilinos, ¿no? Y cómo le cogen como un rehén. Entonces, es como que le dominan el orgullo que tiene. Es como que todo se da vueltas, como que se vira la tortilla, ¿no? Como decimos acá. Y, y claro, a mí me hace recapacitar porque digo, así pasa y es la realidad de la vida, o sea, ya yéndonos al ámbito un poco existencial. Esto es lo que muchas veces se ve, ¿no? Personas que han sido muy prepotentes, que han tratado mal a otras personas, resulta que se les cambia la vida. Y me hace reflexionar también porque así pasa, ¿no? Uno a veces piensa que todo es lineal, que todo está hecho o dicho y no es así. Hay estos altos y bajos y uno se vuelve a encontrar con muchas personas en el camino. Como tú dices, hay una circularidad. Ahí es lo que se encuentra con Pedro III, que incluso evita, o sea, casi ni le reconoce, a no ser porque le ve que no tenía los dedos, ¿no? Que los dedos estaban mutilados y se da cuenta quién era. Y, y claro, y no quería ni verle la mano, ¿no? O sea, hasta un poco de culpa, yo me imagino que sentiría, no sé.
Y igual Pedro III ver una persona encorvada de lo que le parecía todo un hombre poderoso y estruendoso, y ahora verle así con un viejito encorvado, que ya ni siquiera tenían, sabían que eran como rivales, ¿no? Como esta enemistad que tenían, pero no tenían, ya ni siquiera sentían odio entre sí, ¿no? O sea, ya había pasado tantos años. Eso, también la historia de Blanca, ¿no? El no querer casarse a mí también me asombra. No sé qué es lo que sucede con ella, no se quiere casar y bueno, y claro, se separa de Pedro III. Eso también me llama la atención. Eso, muchas gracias. Eso, sí, interesante estas figuras estáticas que ya no van como mutando. Parece que estamos en un momento donde ya no hay posibilidad de cambios, ¿no? Quizá también porque la historia se está terminando. Entonces no hay ya un acontecimiento, más bien estamos asistiendo a la muerte de los personajes en el sentido metafórico, ¿no? En el sentido de que ya está como cerrándose la historia y interesante esto que mencionas de Trueba, porque en realidad es un personaje que se ha ido disminuyendo durante toda la historia, durante toda la narrativa, ¿no? Ha estado como en caída y ahora se ve sumamente marcado en el tema de, inclusive en su propio feudo, en lo que era su feudo, ¿no? Este arrebato que se tiene. Es muy interesante lo de Trueba. Y algo nada más, este paso del tiempo que nosotros vamos viendo, miren esa frase bonita que leímos hoy día, ¿no? Si en esta maldita ocasión habrían almas errantes, dice en un momento Blanca, ¿no? En la narrativa, cuando se refiere a por qué se están acabando, por qué están desapareciendo, qué está pasando con las cosas que ella guardaba. Nuevamente nos regresa la narrativa a pensar cuando vivíamos en la casa de los espíritus, ¿no? Pero es un tiempo ya pasado, ya clausurado completamente, y un poco en lo que veíamos en los análisis, ya el realismo mágico ha dado paso, en cambio, al todo el tema más crudo, ¿no? Cómo estas pequeñas frases también nos van recordando o nos van remitiendo al tiempo en donde el realismo mágico estaba, pero por otro lado también nos hace ver que ya la casa está en otra situación, en otra sintonía. Es bien interesante estas sutilezas del paso del tiempo, ¿no? En los personajes y en la narrativa como tal. Bonito. Gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo, yo Adelante, también Juan. quería comentar Sí, sí. un poco también, dando lo que comentaba Jorge, de la polaridad que existe entre el bien y el mal, pero también, como decía, lo bien nutrida que está toda la información por el tema de cómo se fueron abasteciendo, ¿no? Porque, claro, decía, comentaba que se van armando nuevamente a la derecha a través de Esteban y llegando a armas y se sorprenden con toda esta capacidad que tienen estas nuevas armas para matar, ¿no? Y que van a tratar de pelearles, ¿no? De tratar de frustrar estos planes que se están abasteciendo, pero, pero claro, no serán los únicos. Entonces, es interesante esta idea también de resistencia que se va mostrando. Y en eso también esta idea de que empiezan a verse todos como compañeros en esta lucha, en esta compañía, y de la cual Esteban obviamente no se siente identificado y es más, se enoja cuando le llaman compañero, ¿no? Y a la vez, en este desidentificarse de estos roles que tenemos, me llamó la atención de que claro, o sea, este comentario de, de Alba, me parece que es, que dice, quisiera verte no como mi tío ya, y claro, y se lanza a querer besarle al tío, pero él no reacciona, entonces se me hizo bastante, me llamó bastante la atención, pero yo lo relaciono con este tema de que en esta lucha, en este constante pelear, como quien diría, en este sobrevivir, se van desidentificando varias cosas, ¿no? Entre estas, este lazo familiar que se va viendo aquí. Eso quería comentar un poco. Gracias, Juan. Qué interesante lo del lazo familiar, porque realmente esto que traes, esta palabra de desidentificaciones que se van como gestando en la narrativa, en donde se van confundiendo inclusive sentidos, ¿no? Porque es el tío al final de cuentas. Eh, a mí me llama mucho la atención porque justamente hay esta especie de paso de los personajes de entre un rol que ocupan a otro rol que dejan de ocupar, ¿no? Y eso se ha ido como viendo y da movimiento también a lo que vamos viendo. Esteban Trueba de ser un gran político a ser ahora el secuestrado, ¿no?
Yo que sé, Pedro III García de estar como un funcionario público y pasa ahora nuevamente a estar cantando canciones para liberarle a Esteban, ¿no? Estas desidentificaciones, que me parece una palabra interesante, que se van dando durante esta narrativa, muy, muy, muy importante. Y esta sobre todo muy ubicada con la de Tío y Alba, ¿no? Jaime y Alba. Interesante, gracias, Juan. Como para tener en cuenta esos puntos, ¿no? Me parece que son puntos de fuga bien importantes. No sé si alguien más quisiera, no sé si Irma, Eric, quisieran comentar algo para ir cerrando el día de hoy. ¿Quieren comentar algo? Si no, no hay problema. Sí, sí, es que fueron como muchos datos a la vez, entonces es como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no, yo estoy como agradecida también por sus comentarios y simplemente me quedo con este resonancia del último compañero, porque a mí también me llamó un poco el hecho de cómo se unen todos, ¿no? Ante una lucha. Entonces, cómo también el sentirse cuerpo y comunidad les sostiene y les mantiene, ¿no? Y cómo también por los capítulos anteriores el tema de la libertad y las mujeres, a mí me sigue resonando hoy con Alba. Eso. Gracias, Nere. Sí, la figura de Alba es como una figura mediadora, ¿no? En este caso, en todo sentido. Pero es interesante porque también ahora el tema de las mujeres ha ido como perdiendo un poco de relevancia en cierto caso, ¿no? Toda la parte más violenta y la crudeza parece que está ahora del lado más bien de los gobernantes hombres, ¿no? Es interesante ese, también ese giro que va tomando la historia. Gracias, Nere. No sé si Irma quisieras comentar algo. No sé si te animas. Eh, sí, a ver, rapidito. Creo que este tema de... Es interesante esto de las ideologías y con la radicalidad que se defienden, ¿no? O sea, no se da a términos medios, a pesar que hay esa figura que justo ya lo comentaron, que intenta mediar, pero de hecho, Miguel la representa desde el inicio, ¿no? Él dice, no, así hayamos ganado, esto tiene que ganarse con una guerra, ¿no? Entonces, me impresiona también esa radicalidad que se muestra en los dos bandos, ¿no? El ser también tan fiel a lo que creen, que están dispuestos a defenderlos a ese nivel, ¿no? Entonces, me llama también bastante la atención esa parte. Me sonaba un poco también a la situación en que estamos viviendo aquí en el Ecuador, a los paros, a lo que se hace mención también del abuso de fuerza, bastante parecido a lo que ya vivió Chile y se sigue viviendo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso, bueno. Gracias, Irma. Sí, y también lleva a recordar otras obras literarias, ¿no? Me viene a la mente también Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo de Tiempos Recios con todo lo que de Guatemala, o la fiesta del chivo, ¿no? Es decir, o Guasipungo, ¿no? Es decir, otro tipo de situaciones que nos remiten también a eventos históricos y que nos permiten como ir haciendo esos recorridos, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias Irma. Bien, vamos a cerrar por hoy día acá. Me quedo con esto, Jorge, me parece que es importante que lo hagamos, lo voy a tomar como un punto para ponerlo en agenda prioritaria. Esto de tener un taller, probablemente de un encuentro dos, si todos estamos de acuerdo, de crítica literaria, que nos vendría bien, porque podría reforzar aún más nuestro nivel de análisis, ¿no? Sin quitar lo existencial, poder ir viendo de qué manera hay múltiples aproximaciones, es decir, habría que ver dentro de las críticas a cuál se propone, porque hay una cantidad enorme. Pero sí nos daría bien, como entrar por lo menos para ver de qué manera se puede tecnificar un poco la mirada. Sin embargo, no nos olvidemos que el lado existencial, creo yo, que es dentro del método hermenéutico el más interesante, ¿no? Porque nos confronta con nuestra propia historia. Así que bien, eso por un lado. Y por otro lado, el día jueves, entonces terminamos este capítulo, tenemos el análisis y empezamos con el siguiente. Eso, queridos amigos, cuídense mucho, disfrutemos de estas últimas reuniones que vamos a tener con Isabel Allende. Ya nos estamos encontrando el jueves. Cuídense bastante. Ya nos vemos. Entonces, Gracias. Gracias.